Muy queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Tengan todos y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este día 13 de noviembre de 2019. Como siempre, nuestro hermano, buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Armando González, placer estar con ustedes. Esta noche queremos saludar a las páginas que se están conectando con nosotros. ¿Cuáles son, mi hermano querido? La página de la Sola Escritura en la Ciudad de México. Bendiciones y buenas noches. También nuestros hermanos de Radio Lumbrero, Radio Tetel está en Chile. Nuestro hermano Víctor Troncoso, bendiciones del Señor. La página de Teología y Historia de la Cristiandad, enlace a Latinoamérica y Estados Unidos. Y a nuestro hermano Alexander Porras, el enlace en Costa Rica, que son las páginas que se ligan a estas charlas bíblicas pues de manera sistemática, ya verán, ¿no? Así es, son hermanos que tenemos aquí de fijo. Y también queremos darle las buenas noches a todos nuestros hermanos que nos oyen en Tenerife, hermano. Nuestro hermano que nos escucha en Tenerife, él lo escucha el programa diferido, pero siempre está muy al pendiente del programa. Le mandamos saludos a nuestros hermanos en Norteamérica, nuestra hermana Marlene, que estuve en contacto con ella esta semana. Ella nos oye desde Washington, pegadita a Seattle, Washington. Nuestros hermanos que nos escuchan en México, nuestra hermana Irma Valderas, se unió ya al programa desde la ciudad de Celaya, Guanajuato. A nuestros hermanos que nos oyen en Jalapa, tenemos amigos hermanos que también nos escuchan en el Estado de México, en la Ciudad de México. Les damos las muy buenas noches. Nuestros hermanos que nos oyen en Centroamérica y en Sudamérica, en Colombia, en la Isla Margarita, en Venezuela, en Argentina, nuestro hermano querido llamado Fernando Nogara, hermano que es muy al pendiente también. Les damos las buenas noches en estas charlas bíblicas de este 13 de noviembre del 2019, hermano. Casi terminamos un año más. Casi. Por la gracia del Señor. Casi terminamos un año más, casi tenemos pues un poquito de menos, debemos de tener un poquito menos de 80 programas, hermano, o ya 80, 81 quizás. Entonces, bueno, por la gracia de Dios y por su voluntad, que nos mantiene en este ministerio, ¿no? En este servicio a todos ustedes. ¿Algo quieres agregar? Una bendición muy grande, estar con ustedes, contar con su siempre distinguida y apreciable presencia en su programa. Queremos refrendar que seguimos con el tema de la iglesia. Y tal como nos propusimos, hacer un repaso, no pormenorizado, pero destacando algunas cosas a lo largo del libro de los Hechos. Estamos ya a punto de terminar. Vamos a abordar algunos aspectos del capítulo 26 y 27, lo cual va a ser una magnífica introducción para, ahora que entremos con mayores detalles, a hablar sobre la anatomía de la iglesia de una manera más profunda a través de las cartas de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Así es que, pues, enfrentemos ahora, hermano, el capítulo 26, el capítulo 27. Hay cosas muy, muy interesantes aquí, hermano. Sí, ya el capítulo 26 empieza con la defensa de Pablo después de tener un fuerte enfrentamiento con los judíos, con el rey Agripa, ¿verdad? Hace una presentación de su defensa, con elementos fundamentalmente
pues doctrinales, ¿no, hermano? En función de la defensa de Pablo, en términos del valor que le da a las escrituras, lo que tiene que ver con la resurrección del Señor, lo que tiene que hacer por la fe, explica de alguna manera y hace una exposición importante, ¿sí? Y Pablo, pues, defendiéndose y obedeciendo prácticamente al mandato del Señor, ¿no? El Señor previamente lo había visitado personalmente y le dice que de ánimo, que ánimo, Para que, animarlo, sí, que todavía quiere que vaya a Roma y que se enfoque a los gentiles. así es. Y el mensaje, hermano, que Pablo emplea en esta situación es maravilloso. Así como el apóstol Pedro en su momento en Pentecostés da un mensaje verdaderamente maravilloso, perfectamente armonizando las circunstancias del momento. Pablo aquí, como en otros lugares, lo hemos visto en el capítulo 17, cuando llega a Atenas y habla a aquellos hombres, ¿te acuerdas en el capítulo aquel en el que llega al Areópago mismo y da una enseñanza verdaderamente espléndida a todos aquellos poetas y filósofos reunidos? Aquí, hermano, estaba yo viendo en el capítulo 26 tres lugares que me parecen muy, muy dignos de analizar, que forman parte del mensaje específico de Pablo a estas personas, a Agripa que estaba ahí, a Félix, a los mismos judíos a quienes Pablo se dirige estando en cadenas justo antes de partir para Roma. Dice, por ejemplo, uno de los temas, capítulo 26, versículo 6, y ahora estoy siendo juzgado, dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Fíjense el enfoque de Pablo, qué es lo que Pablo piensa, cómo Pablo articula su mensaje a través de unas premisas básicas que son formidables. Pablo se enfoca aquí en la esperanza de la promesa. Es decir, todo está fundamentado, toda la historia de la redención completa está basada en la promesa que Dios hizo y en la certeza esperanzada de los creyentes que saben que Dios finalmente va a cumplir con su palabra. Dice, a la cual nuestras 12 tribus, versículo 7, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. Y luego, hermano, estaba viendo en este mismo capítulo 26, más adelante, en el versículo 14, fíjate qué cosa tan interesante, hablando de su testimonio cuando Pablo sale lleno de ira. Pablo debió haber sido terrible en aquellos días antes de su conversión, cuando dice que inclusive sacaba gente para que la mataran, buscaba a los cristianos para que los mataran, y él dice, emitía su juicio de condenación, lo que dice ahí que él ponía una piedrecita. Sí, esa piedrecita era un voto. Era un voto. Era como levantar la mano para votar, para aprobar algo. Eso. Entonces ellos tenían una costumbre, como una costumbre que tienen judía al día de hoy, ¿no? Cuando alguien se muere en el pueblo judío, todos llevan al cementerio una piedra. Esta piedra la depositan y la dejan en la tumba de la persona que haya muerto, y la creencia que ellos tienen es con esta piedra es que cuando el Señor venga, utiliza esas piedras para restaurar el templo. Eso es lo que tienen al día de hoy. En este caso, lo que tú dijiste al principio. Era una piedrecita para votar. Era un voto. Para votar. Y en este caso era un voto en las circunstancias aquellas de la persecución. Claro. Un voto para muerte. Un voto para la muerte. Para la condenación. O sea, Pablo
debió haber sido un personaje tan tremendamente terrible E influyente, hermano, e porque influyente. pertenecía a esa clase política, a esa clase religiosa, a esa clase sacerdotal, o sea, tenía un buen elemento de influencia en eso. ¿Cómo no? Era un hombre muy bien relacionado. Pablo era un extraordinario hombre de mundo, en el sentido de que fue un hombre muy bien instruido, teológicamente, era un hombre que conocía a los filósofos griegos, los cita cuando está, por ejemplo, en el Areópago. Era un hombre que hablaba griego, era ciudadano romano, es decir, conservaba estas dos vertientes. Hablaba lengua hebrea. Hablaba en hebreo. En fin, era un hombre magnífico, un intelectual de primera categoría, a quien Dios llama, y dice Pablo, todas estas cosas que eran para mí ganancia, las desestima por el conocimiento que el Espíritu le trae a él. Dice, por el conocimiento de Cristo, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y seguramente que la enseñanza que recibió de Cristo mismo cuando fue llevado, vayan ustedes a saber cuántas veces al tercer cielo, pues moldeó el pensamiento. Pero fíjense ustedes que el primer encuentro que tiene Pablo con el Señor resucitado, lo tenemos aquí en el capítulo 26, lo narra ya por segunda vez. Tercera. ¿Ya es la tercera vez? Es la tercera. Es la tercera vez. Dice. Y lo narra diferente en cada otra ocasión. Así es. De esto tratamos en el programa anterior. Dependiendo de las circunstancias. Si recuerdan ustedes, ¿sí? Así es. Bueno, esta es la tercera vez que Pablo presenta su testimonio y dice, al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo, hermanos, no sé, pero yo creo que de las palabras que el Señor le dirigió a Pablo, esta fue, por así decir, la estructura del pensamiento de Pablo en cuanto a la iglesia. Y en cuanto no solamente a la iglesia, es decir, no tuvo que ver con su eclesiología, con su doctrina de la iglesia, sino tuvo que ver también con su cristología, con su doctrina de Cristo, el Cristo que se encarna en la iglesia, que está en ellos y ellos están en él. Magnífica, extraordinaria enseñanza. Y no solamente esto, también su doctrina de la salvación, es decir, su soteriología. Esta es una palabra que por ahí quizás algunos de ustedes ya se han encontrado en algunos libros. Soteriología viene de la palabra sotir, sozo, que quiere decir salvar. Cristo es el sotir, Cristo es el salvador. Y la soteriología es el grupo de enseñanzas, hermano, que tratan de la salvación. Es decir, esta palabra que Pablo recibe de Cristo, donde le hace ver que al salir en contra de la iglesia, salía en contra de él. ¿Por qué? Porque Cristo estaba encarnado en la iglesia. Porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Sí, porque no le dice, bueno, se pueden decir muchas cosas acerca de esto, pero y se puede de manera sistemática enfatizar este punto, pero no le dice, oye, ¿por qué mataste a Esteban? No le dice, ¿por qué persigues o perseguiste a fulano, a sutano, a perengano? No, el Señor ve en la iglesia a Cristo mismo, es decir, Pablo, ¿por qué me persigues? Es decir, no es un aspecto que tenga que ver, porque evidentemente de manera objetiva, vamos a decirlo así, o no objetiva, o de manera tangencial, estaba persiguiendo a personas, individuos miembros de la iglesia, y parte de la iglesia que se estaba conformando. Y el Señor le da el señalamiento de Pablo, ¿por qué me persigues a mí? O sea, el Señor
identificando a cada uno de ellos como Cristo en ellos, haciendo quizás referencia en un aspecto a San Juan 14:3, ¿no, hermano? ¿Sí? ¿Quieres que lo leamos? Juan 17, por supuesto. Versículos 22 en adelante. Juan 14:3. Juan 14:3, pero no equivocarme. Y dice, vamos a leer desde el contexto. El 14:1 de San Juan dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y dice el 3, y cuando me vaya, yo os prepararé lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, el Señor va a tomar a su iglesia, las va a llevar al lugar que ha preparado para ella, pero dice, los tomaré a mí mismo. Entonces, el Señor está viendo a Cristo en la iglesia, a Cristo en nosotros. Así como dice, yo en ellos y ellos en mí. Algo, esta última parte es de vitalísima importante para entender la anatomía de la iglesia, hermanas y hermanos. Es un pasaje crucial. Juan 14:3. Juan, son ideas que el Señor ya ha venido tratando en este último discurso que dirige a sus discípulos justo antes de su muerte, en ese lugar donde se juntaron para celebrar la Pascua, que va del capítulo 13 en Juan al capítulo 17. Termina nuestro Señor el capítulo 17 diciendo, en el versículo 22, dice, es 22, ¿verdad? Sí, 22. Si lo quieres leer. Sí, dice el 22. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Así es. Termina diciendo, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjese, estas palabras, hermanos, podemos decir que son la quinta esencia de la doctrina de la salvación. En esto consiste la salvación que Cristo ha venido a traernos. Esto incluye aspectos muy importantes como la doctrina de la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo, la doctrina profundamente ligada a la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la santificación, la doctrina de las últimas cosas. Es decir, la doctrina del hombre nuevo. La doctrina del hombre nuevo. Verdades angulares que nosotros debemos conocer perfectamente bien, que forman parte esencial, fundamental del conocimiento que debemos tener de Cristo y de la salvación. Entonces, estas palabras de Cristo saliendo al encuentro de Pablo, que iba persiguiendo a la iglesia, no le dice, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Pablo, ¿por qué persigues a mi pueblo? No dice, ¿por qué me persigues? ¿O por qué persigues a la iglesia? ¿No? O sea, ¿O por qué persigues a la iglesia? Podría decir de alguna manera. O ¿por qué la iglesia? O podría decir, ¿por qué persigues a la iglesia por la cual morí? O por la cual el Señor preparó el plan eterno. No. O sea, ¿por qué me persigues? Y esta doctrina de la unión con Cristo está significada
de una manera muy profunda en el vocabulario de Pablo a lo largo de todas sus cartas. Él nos llamaría estar en Cristo. Y Pablo es el gran apóstol de esta verdad sorprendente, estar en Cristo, estar unido no solamente en pensamiento, en ideales, en intención, en voluntad, no, es una unión que tiene que ver con la ontología, es decir, la unión del ser, el Espíritu de Cristo que se une a nuestro espíritu. El que se une al Señor, dice el apóstol Pablo, un espíritu es con él. La fuerza del cristiano radica aquí, en este punto fundamental. Y esta palabra que Pablo recibe en el camino a Damasco forma, estructura todo el pensamiento de Pablo. No hay una carta donde no se mencione cualquier aspecto de la salvación, aún el más aparentemente mínimo, que no esté conectado con en Cristo. Hablamos, por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y de hecho toda la carta, nos vamos a encontrar en una aparente tautología, es decir, en una repetición frecuente, las palabras en Cristo, escogidos en Cristo, predestinados en Cristo. Es una partícula griega, la n, hermano. Es una preposición. Una preposición. En Cristo, que indica esta preposición el hecho de que se está en medio de algo, en el centro de algo. Por eso, en Cristo significa nosotros estar dentro, sí, dentro de, perdón. Y todo esto está aquí en estas palabras que estructuraron el pensamiento, creo yo, de Pablo, porque esta idea de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es una idea fundamental que está continuamente presente en la enseñanza del apóstol. El por qué me persigues lleva a Pablo a entender la unión que tenían los creyentes con su Señor. Sí, ¿Qué opinas? No, es fundamental, creo yo, porque pues esto le da seguridad a la iglesia, nos da seguridad a nosotros mismos, nos hace parte del cuerpo del Señor, nos hace parte esencial de su redención. El hecho de cómo está y las palabras que le dice que ninguno de los que me has dado quiero que se queden fuera de esto, porque tú me los diste, míos son, así como tú en mí, yo en ellos. Es decir, esto sencillamente le da seguridad a la iglesia. A veces, hermano, de la angustia que puede crear de alguna manera este mundo perverso, fuerte, agresivo, mordaz, a veces que presenta inseguridades, que presenta desaguisados, cada día vemos que está más complicada, pero oír estas palabras son bálsamo en nuestros oídos, es una cosa hermosa leerlo y saber que somos parte de esto. El Señor tuvo a bien escogernos antes de la fundación del mundo y que nos compró con sangre humana, que nos hizo partícipes de su cuerpo y que no solamente eso, sino que estamos unidos a Él, porque además, sin esa unión, hermano, no podríamos hacer nada. Es decir, esencialmente estar unidos a Cristo implica que lo que Él ha creado en nosotros tenga posibilidades, como aquí dice, ¿no? Que Él nos perfeccione, como acabamos de leer, ¿no? Que perfeccionará a los santos, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con asuntos que son realmente difíciles y complicados, ¿no? Filipenses, ¿no? Pide que la iglesia tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús es
una eterna misericordia y piedad y una eterna salvación para su pueblo. Y nosotros hemos estado insertados ahí por su gracia, exclusivamente por su gracia y por su voluntad. Hemos sido salvos de esta situación y de la ira venidera. Y el Señor nos mantiene y nos sostiene y nos da ánimos, ¿verdad? Principalmente a todos aquellos hermanos que sufren persecución, que sufren cuestiones sociales que son complicadas para nuestros hermanos que nos oyen en Chile, por ejemplo, que la situación es muy complicada y que en su momento en Bolivia o en Ecuador y en Venezuela, ¿no? Que sepan esto, que sepan que el Señor tiene cuidado de todas las cosas y que somos parte de él. Sí, hermano, y que toda nuestra salvación, toda, reposa exclusivamente en Dios. Estamos perfectamente seguros en Cristo para la eternidad. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. Ni la muerte, ni la espada, ni el hambre. Y lo más importante, porque alguien por ahí decía, bueno, si ninguna de estas cosas te va a separar, pero tú sí te puedes separar de Él. Sí. Hermanos, precisamente el nuevo hombre es dado para que tal cosa no ocurra. No, es imposible. Es definitivamente imposible. Y fíjense ustedes, la idea de estar unido a Él, lo contrario sería estar separado de Cristo, separados de Él. Nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Pero en Él, todo podemos hacer. Todo podemos lograr. Y la obra que Él creó, y crea y hizo nosotros, también lo dice que Él la va a terminar. O sea, no hay posibilidad de separación. O sea, lo que Él ha hecho, si no, sería un fracaso, ¿no? Dejar que el hombre tenga esas posibilidades, pues sería un fracaso de redención. Y yo creo que el Señor no es ningún fracaso en este sentido. Es decir, hemos visto que lo que el Señor nos ha revelado, Él instrumenta de manera magistral el plan, haciendo varios aspectos, ¿no? Y creando en nosotros un nuevo hombre, un nuevo ser, un nuevo espíritu en nosotros, que es el que nos permite discernir, el que nos permite tener el mismo sentir que Cristo, porque el que Él creó, de acuerdo a la simiente que Él puso en este hombre nuevo, no peca. Entonces, y no puede pecar. No puede pecar. Entonces, creemos que esto es una doctrina fundamental para la iglesia y está expresado aquí, curiosamente, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí en estas palabras está expresado todo eso, porque no era para la iglesia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. Bien, este es el segundo punto. ¿Cuál sería el tercero, hermano? El tercer punto lo tenemos en el versículo 23 y 29, hermano. Dice... El 23. 26, 23, dice... Desde el 22, así que habiendo alcanzado socorro de parte de Dios hasta este día, he estado testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Porque tú también decías hace un buen rato, hermano, las escrituras. Claro, porque finalmente el reconocimiento tácito de que Jesús era el Cristo, ¿no? Es decir, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el que murió por nosotros de acuerdo al plan eterno, Jesús el que estaba prefigurado en las Escrituras. ¿En quién? En los profetas, ¿sí? Como aquí lo dice, entre los profetas y Moisés. Es decir, esto le da autoridad.
autoridad a lo que el Señor ha venido de alguna manera trazando en la historia del pueblo de Israel. Es decir, el Señor da su revelación al pueblo de Israel y prefigura la venida de un Mesías. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Ellos sabían que iba a venir un Mesías de parte de Dios. Y ese Mesías era el Cristo. El Cristo encarnado. Dios mismo, como una personalidad de la Trinidad, haciéndose presente en el mundo, irrumpiendo en el mundo, entrando en el mundo. Para Dios era muy importante que esto sucediera, como lo hemos dicho en otras veces, era tan importante que Dios entrara en el mundo en forma de hombre, en forma de Jesús, pero que ese Jesús era el Cristo. Jesús hombre, Jesús Cristo. Tan importante era que cuando entró en el mundo, dijo al suelo todos, adórenle. Hermanos, esto es muy importante. Fíjense ustedes que se ha dado al paso de los años. Se han levantado algunos teólogos liberales que han dicho que hay diferencia fundamental entre lo que Cristo dijo y lo que Pablo dijo. Como si fueran dos evangelios distintos. Como si Pablo, dicen ellos, es el que hubiera hecho de Jesús, el carpintero de Nazaret. De él hubiera Pablo hecho un Dios, que es Pablo el autor de la deidad. Y que hay muy pocos puntos en común entre el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Cristo. Esto fue un pensamiento tremendamente destructivo que fue contrapuesto por la obra de un gran pensador, un anglicano, que escribió un libro extraordinario, ahora se los muestro. Este hombre muestra, en su libro, después de una cuidadosa comparación entre los dichos de Pablo y Cristo, que Pablo no dijo absolutamente nada diferente. Hay una perfecta armonía entre los dichos de Cristo y los dichos de Pablo, entre el Evangelio de Jesús y el Evangelio de Pablo. No son dos evangelios diferentes. En los evangelios sinópticos no tenemos nosotros un evangelio de ley, como algunos también enseñan, en contraste con el evangelio de la gracia que Pablo enseña. Son uno y el mismo. Y Pablo, como dice en este pasaje, no ha enseñado nada que no esté en los profetas. Pablo no ha inventado. No, y más adelante le vuelve a decir con tal claridad, en su defensa dice, no he venido a expresar nada que no esté en las cosas que ustedes también creen y que ustedes también esperan. Y nosotros podemos notar esta casi preocupación de Pablo, por ejemplo, en la carta de la mayoría de todas sus cartas, en que le es muy importante a Pablo mostrar por las escrituras del viejo pacto, que Jesús era el Cristo. O sea, nada diferente, nada inventado por él. El Cristo que conocemos nosotros, que es Dios sobre todas las cosas, no es una proyección teológica inventada por Pablo, sino que brota, está aceptada en las escrituras. Esto es importantísimo. Por eso dice aquí, no diciendo más, estamos en el capítulo 26. No, en el 22, nos quedamos en el 22. En el versículo 22. No diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Y en el 23 dice, ¿qué es lo que iba a suceder? Que el Cristo había de padecer y que siendo el primero en una resurrección de muertos, esta es una traducción muy, muy literal de la cuarta edición de la Biblia textual, pero es correcta. El primero, diría otra, en la resurrección de entre los muertos, iba a proclamar luz, tanto al pueblo como a los gentiles.
sea, hace una interpretación de lo que los profetas y dice, esto es lo que las escrituras decían acerca. Si no se sale para nada del sustento y del soporte escritural, ¿no? Es decir, y le da el valor que tienen las escrituras como tal. Y como mencionábamos de alguna manera, no había aquí problemas de contenido. La escritura estaba. El punto era que el judío como tal no había percibido que Cristo, que Jesús, era el que estaba esperando. Y justamente fíjate cómo dice la versión 4, ¿no? Que el Cristo, no dice Jesucristo, ¿verdad? Que el Cristo había de padecer, que siendo él el primero en una resurrección de muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Se acabaron las tinieblas. Se acabaron el imperio que gobernaba, la muerte que se quedaba con todos, la muerte que atrapaba a todos y no los dejaba. Y finalmente llega el Señor haciendo una obra impresionante, porque con su resurrección vence a la muerte, siendo la esencia del Cristo la vida, la luz. Yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Sí? Qué importante, hermanos, que el mensaje del Evangelio no necesita más que las Escrituras. No la tradición humana, no el magisterio de la Iglesia, no la interpretación cabalística de más nadie. Este es no sé, hermano, quizás haya, por supuesto, hay otras cosas en las que Pablo basa su mensaje, pero aquí estas tres me llaman la atención porque están relacionadas con la defensa de Pablo. En el caso, por ejemplo, creo que aquí se dirige un poco más adelante, va a hablar Agripa. De hecho, está hablando Agripa en el capítulo 26:1. Agripa dijo a Pablo, te es permitido hablar en tu favor. Había cambiado el Señor a Félix por Festo. Noten ustedes los movimientos políticos que están en la mano de Dios y de más nadie, para el avance del Evangelio y la preservación de la persona de Pablo. El Señor cambia a Félix, un procurador romano, por Festo. Festo tiene como amigo a Agripa, quien un día lo lleva, un hombre que conocía, un hombre educado en la ley judía. Pablo se regocija de que Agripa esté allí, porque Pablo sabe que Agripa es un hombre que conoce la Escritura. Por eso dice, nada fuera de la Escritura he dicho, nada, ninguno de estos judíos que me quiere muerto podrá alguna vez decir que en este camino, como lo llama él, nosotros estamos inventando cosas. Y hay un cuarto punto, a lo mejor, que me gustaría oír tu opinión, hermano. Aquí tantito antes de lo que acabas de decir. Que bueno, después de la presentación, en el versículo 28, Agripa le dice a Pablo, y por poco me persuades de hacerme cristiano. Y yo dije, bueno, ingenuo, o qué malafortunado. Dice Pablo aquí, por poco me preocupa de hacerme cristiano. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual yo soy. Dice, excepto estas cadenas. Qué audacia de Pablo, ¿verdad? Qué frescura y qué belleza del mensaje que presenta, no religioso, sino todo lo contrario. El otro hombre salta de la silla y dice, pero por poco y me persuades. Sí, pero el punto que quiero resaltar y que quisiera escuchar tu opinión, hermano, es lo que dice
es en el versículo 18, dice, el 17, hermano, le está diciendo el Señor que, vamos a leer desde el 16, donde dice, a tu quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo. Y aquí vemos esa llamada irresistible. O sea, era mi propósito designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Y le dice, para librarte del pueblo, de los judíos, y de los gentiles a quienes yo te envío. Es decir, ya está poniéndole el propósito por el cual lo designó servidor y testigo. Pero fíjate lo que dice de manera espectacular, dice, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Se estaba acabando la potestad de Satanás. Para que reciban liberación de pecados, fíjate cómo dice hermano, y herencia entre los santificados, es decir, sean perdonados tus pecados y recibamos herencia de los santificados por la fe. ¿Qué opinas? Exacto. Noten ustedes cómo no esos autoproclamados apóstoles, qué lejos están, hermano, de esta designación divina, hermano, que lo hace, en este caso a Pablo, portador de la revelación, como nosotros somos. El carácter autoritativo de Pablo, el poder de la palabra que Dios le da a Pablo. Hermanos, en el programa pasado decíamos que está tan lejos esta idea del apostolado de Pablo, de toda esta parafernalia circense que nosotros vemos en el mundo evangélico de hoy, hermano, donde realmente ser constituido apóstol, en el caso de Pablo, hermano, significaría algo así como sacarse un tigre en una rifa. Una tarea sumamente demandante, donde Pablo pierde, pero Pablo es finalmente ensayado, probado, perfeccionado a través de muchos e intensos sufrimientos. Yo le recomendaría que leyeran la segunda carta a los Corintios, porque hay 4 o 5 lugares. Leímos uno la vez pasada, donde muestra cómo era que él fue golpeado, fue fueteado, el problema de encontrarse en 3 veces en situación de naufragio, pero hay otros 3 o 4 lugares donde vemos al Pablo de adentro, el Pablo que es verdaderamente como en un horno de fuego, transformado en el hombre verdaderamente maravilloso que tenemos delante. Tanto que él dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy. Como hombre había cosas que le valían, ¿no? Uy, hermano, ¿cómo trató Dios con él? Con sus debilidades, dándole aguijones, que finalmente Pablo termina diciendo, me gloriaré no en ninguna cosa que yo haya conseguido, sino me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando las tengo presente, cuando las reconozco, cuando soy confrontado con ellas, no tengo yo otra cosa a cambio que el poder de Cristo. Capítulo 12. Obrando profundamente. Y aún así, después de, le dice el Señor, bástate mi gracia.
no te quejes tanto. Digo, ay, Señor. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es un vivo ejemplo. Cuando Pablo dice ser imitadores de mí, incluye estas cosas. Realmente, hermanos, transitar el camino de la vida cristiana es transitar por un camino, como nuestro Señor decía. Pero el Señor está Claro, con nosotros. Bueno, claro, cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Desde una perspectiva muy humana cuesta mucho trabajo. No es fácil el camino del cristiano, pero Podemos decir que es imposible. Es imposible. El Señor nos plantea una absoluta imposibilidad. Por eso el auxilio de la gracia hace toda la diferencia. El hecho de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos hagan circulares para caminar por ese camino angosto, para llegar a conocernos profundamente, para conocer esa iniquidad espantosa que traemos de esta naturaleza adámica de la cual fuimos liberados. Porque ¿cómo nos damos no. cuenta? Pero bueno, ¿Cómo ves la enseñanza del Señor? la enseñanza es extraordinaria aquí. La promesa, porque todo esto le sigue diciendo a nuestro Señor a Pablo cuando se encuentra con él. Uh-huh. Le dice, yo te he designado, tú vas a ser mi servidor. Y yo te voy a enviar a una tarea fenomenal, que era también por la que lo perseguían. Pablo predicando a los gentiles. Y finalmente Agripa reconoce que no había culpa en Pablo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Este hombre debería ser sido librado solamente porque apeló a César. Dice, hay que cumplir, pero no le veo ninguna falta. Y bueno, yo creo que se pararon espantados, ¿no? Déjenme platicar un testimonio. Hace muchos años, acabo de cumplir la semana pasada 58 años. ¿Cuántos así? La semana pasada cumplí, pero cuando tenía yo 25, que el Señor había llegado a mi vida, me propuse hacer ciertas cosas. Una de las cosas que me propuse es que en la universidad donde yo estudiaba, antes de llegar a la biblioteca, abría yo mi Biblia y decía, voy a leer un capítulo antes de ponerme a estudiar. Entonces abría yo mi Biblia y me ponía a leer. Y recuerdo que llegaba un amigo y me decía, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Así, con mucha inquietud, ¿no? Y le digo, estoy leyendo a Pedro. ¿Quieres que te lea poquito? Sí, sí, léeme. Entonces le empezaba yo a leer para que oyera lo que estaba. Y decía, ya no quiero ir más. Ya me voy. Y se iban. Haz de cuenta, Agripa, hermano. Dice, por poco me convence. ¡Vámonos! Y reconocen. Al siguiente día me dice, ¿dónde está Armando? Llegaba. No, pues allá están los cabellos. ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo? ¿Sigues leyendo lo mismo? Sí. ¿Quién soy? Sí. Empezaba a leer y me volví, no, ya no. Ya. Le pesaba la palabra. Le pesaba la palabra del Señor. Lo atormentaba. O sea, la palabra llegaba, solo lectura, no interpretación, no predicación, solo lectura. Me encuentro a este compañero 25 años después. Y me dice, Dios me alcanzó. Si hubiera entendido esto hace 20 años, ¿qué me leías? Pero el Señor tenía propósitos para mí. Soy hijo de Dios. Solo de leer. El Señor ya lo tenía elegido. ¡Qué maravilla! Hermanos, la palabra es poderosa y cumple los designios de Dios, como en el caso de Antonio.
Y saben, dice, para que vuelvan de la tiniebla a la luz. Este es el propósito. Y es todo un milagro. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban en él liberación. Aquí la palabra áfesis es perdón, aunque incluye de alguna manera la idea de liberación. Por la fe, dice, entre los santificados, entre los que han adoptado por la fe. ¿Qué mensaje este? Y es de Dios, es de parte del Señor, o sea, Pablo simplemente está citando lo que el Señor le dijo. O sea, es de parte del Señor, directamente. O sea, el Señor lo expresa y ese es el objetivo, lo manda a los gentiles, pero con este mensaje. Sostenido en la escritura que había el Señor dado, la prefiguración de los tiempos se estaban cumpliendo a través del mensaje de los profetas y lo que Moisés dijo, y pues encontramos estas cosas de una extrema riqueza para la iglesia. Finalmente es el propósito, sí. Bueno, hermano querido, mira, fíjate que creo que tenemos ya algunas, y fíjate que nos han dicho que no hemos dado suficiente tiempo para leer. Yo quiero animar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan, que nos escriban. Nosotros vamos a dar lectura y vamos a honrar las cosas que ustedes nos mandan, sus comentarios, sus preguntas, son bienvenidos. Y comencemos. Dice nuestra hermana Irma Valderas, un cordial saludo para todos. Nuestro hermano Francisco Rodríguez, saludos. Hermanos bendecidos. Fuerte saludo para nuestra hermana Irma, nuestro hermano Francisco, nuestra hermana María Beatriz Escampini, Valfre Cordero Villanueva, que nos van a saludar también nosotros desde Vineland, New Jersey. Hermano, pues un fuerte abrazo para usted también. María Beatriz Escampini dice saludos y bendiciones desde Pinamar, Argentina. Hermanos amados. Un día más compartiendo con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Jorge Hernández, saludos. Pablo, ¿cayó de un caballo o no hay caballo? Qué buena pregunta. Nosotros, se ha supuesto que ese camino que se hizo a Damasco debió haberse hecho bien en carreta, como el eunuco, un hombre muy rico que iba de regreso a su tierra, probablemente en camello, probablemente en un asno y probablemente a pie. Pero creo que el registro bíblico no menciona caballo, ¿verdad? Normalmente no he reparado en eso. Pero lo vamos a buscar con mucho gusto. No sé si usted, hermano, nuestro hermano Antonio Díaz, nuestro hermano Jorge Hernández, perdón, tenga fresco el dato y nos lo puede pasar por aquí, se lo agradecemos mucho. Dice, donde está el relato nuevamente es en el capítulo 22, versículo 6. Dice, pero me aconteció yendo, cuando me acercaba a Damasco, como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Esta es la segunda vez que Pablo narra el acontecimiento. La otra vez lo narra en el capítulo 10, hermanos. Y creo que es Lucas el que lo narra. Sí, es Lucas el que lo narra. Este es en el capítulo 10. Ya les digo en dónde. El capítulo 10. No es el 11. No recuerdo. Déjame ahorita lo busco mientras tú sigues leyendo, hermano.
Muy bien, ahorita regresamos hasta este punto. Nuestro hermano Alexander Porras, desde Costa Rica. Cuánto gusto saludarlo, hermano Alexander. Marbella García se nos ha unido, dice Jesús. Él ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo no dio ningún evangelio contrario al dado por nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, hermano. Esto es lo que afirmamos aquí. El mismo Pablo lo explica cuando habla de su visita a Jerusalén para ver con Jacobo, Cefas y Juan si era correcto el evangelio de Cristo que Pablo predicaba. Gálatas 2, 1, 2. Así es. Luego, Jesús, y efectivamente fue avalado por Jacobo, Cefas y Juan, que Pablo predicaba el mismo evangelio de Cristo Jesús que ellos predicaban. Por ello le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así es, ¿verdad, hermano? Sí. Amén, hermana. Nuestra hermana Irma Valderas, los felicito por el programa, siempre es un gusto escucharla. Tiene dos preguntas. Nuestra hermana Irma. Entiendo que la iglesia del tiempo de los apóstoles y también la iglesia del periodo que abarca del año 100 después de Cristo al 400 conocían la Septuaginta y tenían acceso al Antiguo Testamento por medio de esta traducción. Mi pregunta es si el acceso a la Septuaginta era por medio de una transmisión oral o por medio de la lectura directa de documentos pertenecientes a la Septuaginta. Hermana, por supuesto que había copias de la Septuaginta diseminadas, creo yo, entre todas las comunidades judías las que ya no hablaban hebreo. Las que ya no hablaban las que no estaban en Jerusalén. Y por supuesto, en posesión también de los creyentes de estos años, del 100 al 400, antes de la aparición de la Vulgata, en el siglo V, la traducción hebrea que compuso Jerónimo. Luego, la segunda pregunta es si los rollos que pidió Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:13, eran documentos que conocían las Escrituras. Pero yo creo que sí. ¿Qué piensas, mamá? Pues es muy probable que hubiera sido hasta la Septuaginta. O mismas cartas, sí, porque no refiere a mis cartas, no refiere a mis escritos, sino refiere a los rollos que había dejado. Este es un punto que hemos platicado ya en otras ocasiones. Miren, el hecho de que el Señor hizo responsables a los judíos de una revelación hebrea, una revelación que quedó pues en lengua hebrea al final de los tiempos, pero que si esta traducción de la Septuaginta no se da, ellos no lo hubieran soltado. Ellos lo hubieran celosamente guardado como creían que iba a ser el texto hebreo. El texto hebreo. Los judíos hubieran, poder decir, apoderados del texto hebreo. Lo que yo creo es que el Señor les quita esa responsabilidad al hacer la traducción de la 70. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que ya no hablaban hebreo, que vivían en África y en Asia, en la dispersión judía. Muchos de ellos, como el momento histórico era el griego, ya hablaban griego. Entonces, el Señor de alguna manera les quita la responsabilidad a los judíos de la lengua, de la escritura, y se las da a todos los judíos de lengua griega. Por eso cuando Pablo recorre toda Asia para ir predicando, lo que citaban era esa Biblia. Lo dice claramente lo que acabamos de leer. No estoy predicando nada contrario a los profetas o a Moisés. Ni nada que sea algo que ustedes no conozcan y sepan que está en las Escrituras. ¿Qué empezó a hacer la iglesia con ese documento en griego? Con toda seguridad.
con toda seguridad empezaron a hacer traducciones a otras lenguas. Traducciones a otras lenguas que hasta el día de hoy a nosotros nos llegó. Nosotros teníamos el texto en español por esta cuestión que les fue quitada a ellos. Ahora, es evidente que este proceso fue un proceso pues lento, o sea, un proceso de siglos, si me explico, hermano. Pero yo lo que veo aquí es prácticamente el plan de Dios para que la palabra fuera distribuida. Entonces, es muy probable que los rollos que está solicitando Pablo, ya en esa despedida que tiene muy, pues de alguna manera con una nostalgia tremenda, ¿no? Que parecía que estaba solo, me han dejado, solamente Lucas está conmigo, y mandé a unos para acá y otros para acá, consideraba a Marcos, porque me es útil, o sea, es muy probable que lo que esté solicitando sean los rollos del Septuaginta. Hermano Irma, no nos dice el texto de qué rollo se trata. Entonces, necesariamente tenemos nosotros que avanzar algún tipo de idea, de interpretación. Es una inferencia que estamos haciendo. Inferencia de qué es lo que pudo probablemente Pablo haber tenido en aquellos rollos. Y como bien dice mi hermano, con toda probabilidad, y es todo lo que podemos decir, con toda probabilidad, la Septuaginta. O una mezcla de muchas cosas. O quizás algunos rollos en hebreo. En 1800, escuchen, 1800, un señor que se llamaba Constantin von Tischendorf llega al monte Sinaí, al monasterio de las Catalinas. Llega buscando escritos, buscando papiros, buscando rollos, buscando algo acerca de la escritura. Y pide asilo en el monasterio. Y en ese monasterio le dicen, ¿sabes qué? Sí hay asilo, pero todos los que entran aquí tienen que trabajar. Entonces lo mandan a la cocina, este señor Constantín, a lavar los trastes. Y lavando los trastes se da cuenta que había una canasta con papeles que aventaban a la hoguera. Entonces, él en su afán de buscar, se da cuenta que los papeles que estaban aventando era parte de la Septuaginta en griego. Y le dice al abad, oiga abad, ¿cómo están techando esto a la...? Oh, dice, ya hemos quemado un montón. 1850, 1825. Entonces, Tischendorf le dice al abad, deme estos papeles, regálemelos. Y se los regala. Y Tischendorf se lleva, hace una clasificación de esto y hace una publicación de lo que encontró en la cocina del monasterio. No. Habrá que añadir a esto el testimonio de que el abad tenía en su biblioteca una copia. Sí, tenía una copia de la Biblia completa, pero no se la quiso enseñar. La tuvo nada más unos cuantos días. No permitió que se la llevara. No le quiso decir que la tenía. Se fue a Egipto con los rollos que traía. En Egipto se entera que ya quitaron al abad. Y regresa pocos años después a ver al otro abad. Y yo creo que ya entrados en copas, le dice el otro, ¿sabes qué? Es que tengo un documento que quiero que veas. Y lo lleva a un ropero, saca un terciopelo, del terciopelo desenrolla y se encuentra una de las Biblias de Constantino, del siglo IV. Es decir, del rey Constantino, del emperador Constantino del siglo IV. Y bueno, se encuentra una Biblia casi completa en griego, donde incluía la Septuaginta y donde incluía el Nuevo Testamento.
muy antigua para la época. Sí, para la no época. había otro documento más antiguo. Eso había estado alrededor de 1400 años oculto, hermano. 1400 años oculto. Tischendorf se las arregla para quitarle el documento al abad, y ahí lo majea y le lava el coco y se lleva el documento y se lo regalan al zar de Rusia. El zar de Rusia, al darse cuenta de lo que había, le arranca unas hojas y luego pues logra Tischendorf quitárselos nuevamente y se va, lo compra el Museo de Londres. Y desde esa época lo tiene el Museo de Londres, al día de hoy exhibido, ¿verdad, hermano? Y se conoce como el Códice Sinaítico. Entonces, sí había, con esto quiero decir que sí había en circulación copias, que de hecho Tischendorf hace una publicación de los documentos que iban a echar a la hoguera, y el abad le dijo, pues hemos aventado un montón. Y se encuentran que eran textos griegos. Es decir, sí había documentos escritos. La gente que tenía mucho dinero podía comprar una Septuaginta completa, un rollo completo. Otros quizás solamente tenían parte de los profetas. No sé si en estos rollos que Pablo está pidiendo que le lleven, por ejemplo, sea simplemente, quizás Pablo se llevó consigo los otros. Es muy difícil pensar, ¿verdad?, que Pablo se haya quedado definitivamente sin material. Quizá era una copia de Isaías, quizá era una copia de los profetas menores, no sabemos, hermana Irma, pero sí había muchos documentos en circulación. Los testigos encontrados de la Septuaginta son por cientos y cientos. Bueno, hay mucho más que decir de esto, hermana, pero vamos a pasar a otras preguntas. Jesús, nuestro hermano Jesús dice, ¿qué dirían ustedes de la mala enseñanza de algunos que dicen que Cristo nunca se declaró ser consustancial con el Padre, sino que fue Constantino, emperador en el concilio de Nicea, quien sin ser siquiera cristiano fue quien decretó esta enseñanza plasmada en el credo niceno? Hermano, el credo niceno no es una invención de hombres. Lo que, por ejemplo, lo que este gran hombre, ¿te acuerdas, hermano? Padre de la iglesia griega, que habló sobre la Trinidad. ¿Te acuerdas su nombre? Inclusive se añadió al credo, al credo sencillo, se añadió esta parte que dice que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. ¿Te acuerdas quién fue el autor? No me acuerdo. Bueno, ahorita me voy a acordar, se me fue. Bueno, pero cuando Cristo de una manera profunda, muy profunda, dice, el Padre y yo somos uno, se está afirmando la consustancialidad del Padre y el Hijo. Toca la reflexión cristiana el llevar esto a un lenguaje que pudiera ser, vamos, entendido en términos de, pues no de la filosofía, sino en términos que pudieran ser, que estuvieran al alcance de la mano de mucha gente familiarizada con el lenguaje de la filosofía y con el lenguaje de la teología naciente. Necesariamente. Es decir, Cristo no dijo, mi Padre y yo somos consustanciales. Pero, por ejemplo, el apóstol Pedro utiliza una palabra que es correctamente traducida en la Biblia textual cuarta edición como consustancial, es decir, de la misma sustancia de. Hay que explicar qué significa eso, ¿no? Claro. Consustancial significa participar de la misma naturaleza, tener la misma naturaleza o la misma esencia.
La misma, fíjense ustedes, emplean palabras en el credo niceno, como por ejemplo usía, que es esencia. Se emplean otras palabras como hipóstasis para hablar de la personalidad, por ejemplo, del Padre o del Hijo. Se habla de esta unión que algunos han llamado perijorética, es decir, la unión en que uno habita en el otro. Por ejemplo, se tuvo que acuñar esta palabra perijóresis para que se pudiera distinguir de una manera mejor las profundidades de estas doctrinas. No tenemos por qué satanizar, como se ha hecho lamentablemente, por ejemplo, el Concilio de Constantinopla, lo que se dijo ahí, lo que dijeron los famosos capadocios, o lo que dijo en el siglo III. Se me sigue olvidando el nombre de él, hermano. Ojalá que me ayudes y te acuerdes de este gran pensador, Atanasio, formulador de todas estas cosas. Tema muy, muy, muy extenso para tratarlo en este momento aquí. Pero a modo de respuesta, mi querido hermano Jesús, podemos decir que la cristología y la teología propias que se definieron en los concilios del siglo III, IV y V, hermanos, están sólidamente basadas en las Escrituras, sin lugar a dudas. Bueno, Marbella García. Le doy gracias a Dios por permitirme ver estas charlas, y mi hermana Virginia de Race por darla a conocer al resto del cuerpo. Una bendición para ustedes dos, hermanas. Muchas gracias, que el Señor les prospere. Nuestro hermano Jesús, soy su servidor, Jesús Lozada, desde la Ciudad de México. Por supuesto, nuestro amado hermano Jesús, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Charlas bíblicas, agradecemos a nuestro hermano Bafre Cordero Villanueva, quien está retransmitiendo este programa en vivo en Vineland, New Jersey, Estados Unidos. Fuerte abrazo para usted, hermano, nuestro hermano Bafre, y un fuerte abrazo a toda la audiencia que está escuchando estas enseñanzas. De vuelta a nuestro hermano Jesús, disculpen que contradiga a nuestro hermano Armando González, pero lo que encontró Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina no fueron los manuscritos de la Septuaginta, sino era el Códice Sinaítico. Esta información, según lo escribe Sociedad Bíblica Iberoamericana. Sí, busco la fuente por ahí, hermano. Fue en una segunda instancia que encontró el Códice Sinaítico, porque de hecho de esos manuscritos hay una publicación de Tischendorf. O sea, de los manuscritos que recupera de esa canasta que iba al fuego, hay una publicación de Tischendorf. En la segunda instancia, que regresa porque ya se entera, él estando en Egipto, se entera que corren o que cambian de lugar no que lo corren, sino que lo reasignan a otro lugar, a ese abad que no le quiso decir que había nada, regresa, y al otro es al que le saca el código. Pero existe una publicación de lo que encontró Tischendorf. Les busco la fuente para la siguiente semana. Perfecto. Les digo cómo se llama el documento que Tischendorf clasificó de esos documentos. Posiblemente esté equivocado, pero bueno, vamos a... Bueno, Tischendorf, hermano, tuvo la oportunidad de tener en sus manos la copia más antigua de Septuaginta a la fecha, en aquellos años. Y otro tanto existe también en el famoso Códice Vaticano, que es una copia también completa de aquellas Biblias casi míticas que se sabía que Constantino había financiado, pero que habían desaparecido. Realmente Tischendorf encuentra la primera, y con ella una copia antiquísima, probablemente la más antigua que hasta que en los años de Tischendorf, en 1850, se tenía.
Sí, tanto del Nuevo Testamento. Lo que realmente conoces como la Septuaginta. Como la Septuaginta. Y hay un librito que tiene aquí un hermano, que se llama Canon de las Sagradas Escrituras. Westcott y Hort, hermanos, a ver si lo alcanzan a ver, también lo hacen. Ese es el canon de las Sagradas Escrituras. Al final del libro vienen los libros encontrados tanto en el Códice Sinaítico como en el Código Vaticano, qué libros se contenían y una relación. Me acuerdo que en una ocasión nos lo preguntaron por ahí, que qué es lo que venía en ambos códices, y aquí al final del libro viene la relación de libros que vienen contenidos tanto en el Códice Sinaítico como en el Códice Vaticano. Eso es muy valioso. Este libro lo publicó CLIE. No sé si todavía lo siga editando, hermano. No sé. No. Pero es un libro muy, muy, muy valioso. ¿Qué más tenemos por aquí, amados hermanos? Nuestro hermano Alexander Porras dice: quisiera hacer un aporte a nuestro sentido de vida que cada uno debemos de tener como hijos e hijas de Dios, y es el siguiente. En los pasajes de las Escrituras se lee según la Biblia textual cuarta edición. Segunda de Timoteo 2:24, porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. En las Escrituras se debería de escribir cuando se habla de siervo, entre paréntesis esclavo, y cuando se habla de ministerio, servicio. A lo que me refiero, mis hermanos, es que estamos siendo o están siendo engañados con aires de orgullo al verse en los hijos de Dios como ministros, como siervos del Dios Altísimo. Oro, dice, yo lo que espero, que deshonorable es para ellos leer que son esclavos realmente y que se deben y nos debemos en servicio al pueblo de Dios y que no son ministros sino servidores. Termino con estas palabras de las Escrituras, Filipenses 2, ser como Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Gracias, mis hermanos, por permitirnos participar. Por supuesto que sí, y hermano, muy querido hermano Alejandro, estos versículos de Filipenses son clave para la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo ejemplifica precisamente estos dos puntos, que no nos tengamos nosotros en primer lugar, sino que cedamos el espacio, que no nos ocupemos de nuestros asuntos, sino de los demás. Hermanos, esto es tremendo. Y resulta que el ejemplo que se puede poner por excelencia es el ejemplo mismo de Cristo. Por eso en los versículos que siguen a estos, al 3 y al 4, es decir, versículo 6 en adelante, la referencia está a Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó esto como algo que debiera atesorar, sino que Él dice, Filipenses capítulo 2, dice así: el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres,
y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, no hay un mejor ejemplo de esto que él está enseñando en el versículo 3 y 4, de que nada se haga por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándonos unos a los otros. Hermanos, este es el verdadero espíritu del servicio. Nuestro Señor transforma el concepto de autoridad, que inclusive existía dentro del mismo judaísmo y dentro de todo el complejo de sociedades y de imperios y reinos conocidos hasta la época, basados en el señorío y en la potestad. El Señor le da un giro y dice: entre ustedes, el que quiera ser mayor va a ser el menor. Y el servicio, hermanos, es justamente la clave. Y el mismo Cristo dice: porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dar mi vida, el rescate por muchos, en estas condiciones que están mencionando Filipenses 2, capítulo 6. ¿Verdad, hermano querido? Sí. Si me permiten leerles, hermano. Aquí viene parte de lo que yo les decía. A lo mejor sí no hubo mucha precisión, pero miren, solamente para puntualizar una fuente de donde está parte de lo que yo comentaba. Dice: el manuscrito sinaítico es uno de los documentos literarios más preciosos y recientes del presente siglo XIX. Parte del mismo fue descubierto por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, en 1844, en un cesto de fragmentos que estaban destinados al fuego. Según se dice, lo que él rescató lo publicó enseguida, en 1846, solamente 2 años después, hermano. Lo que él rescató de lo que iban a quemar, bajo el nombre de Codex Friderico Augustianus. Y poco después, decía, hasta 1853, es decir, son 7 años después, 7 años después, dice que encontró, dice aquí, dice que hizo un viaje improductivo en 1853, pero consiguió hallar los tesoros que antes estaba buscando hasta 1859, es decir, 9 años después. Y es cuando publican que tienen el documento completo. Y aquí viene la relación de libros. Es decir, se encuentra con el códice sinaítico. Se encuentra con el escudo, pero previo, él sí logró sacar los documentos que iban a tirar. Y el códice sinaítico, lo que tiene realmente es la Septuaginta, ¿cómo se llama? En griego. Y el Nuevo Testamento también. Y el Nuevo Testamento. Aquí rápidamente tiene los evangelios, tiene las epístolas de Pablo, Romanos, Tesalonicenses, Hebreos, Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. Tiene la epístola Bernabé y al pastor fragmentado. De Hermes, ¿no? El pastor. Sí. Documento que se muy antiguo. Bien, eso lo dice Westcott y Hort. Aunque yo tenía otra fuentecita, pero ya ahí está la precisión de la cosa. Hermano, hay varias palabras para siervo, mi hermano Porras. La palabra doulos es empleada por Pablo, es empleada hasta por Cristo mismo. Y hay otras palabras que, por ejemplo, la palabra ipiretis significa ministro o un ayudante. Y hay una más por ahí. La idea de ministro o de ministerio ya está salpicada con tonalidades de tipo jerárquico muy, muy posterior. Realmente no hay ministros del Evangelio, sino que la tónica establecida por Cristo mismo era el servicio. Por eso la diaconía es el servicio, no el ministerio.
el servicio. Es la idea del servicio y no de los señores. No es jerarquizante, sino es más bien apunta hacia otro lado. Es funcionalidad. Es funcionalidad. No, es la Exacto. funcionalidad, no es la actividad de la persona. O el estatus. Y esto es muy importante. Bueno, esperemos ahora que vayamos a las cartas de Pablo y hablemos de la iglesia más al fondo, podamos volver a ver esto. Irma Banderas, hermanos, a mi humilde entender, el Códice Sinaítico es uno de los documentos que pertenecen a la Septuaginta. Por supuesto que sí, hermana Irma, sin lugar a dudas, como también lo es el Códice Vaticano, por ejemplo. Nuestro hermano Jesús, gracias por su respuesta, profesor Armando González. Hermano Francisco Rodríguez, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, sencillo de entender. Primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, la única esencia, la uncía o esencia de Dios, usía, hermano, es la palabra, en un cuerpo físico llamado Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:4, por eso nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu, e Hijo en el Padre eterno, Dios fuerte, Isaías 9:6. Bueno, pues, la usía o esencia de Dios en un cuerpo físico llamado Jesús. Hermano, quizás se está pasando por alto la personalidad del Hijo y la personalidad del Padre, porque no es el Padre igual al Hijo en el sentido de que sea el mismo. Esta es una teoría que precisamente combatieron los Atanasio y los Capadocios, pero esto corresponde a un tipo de conversación, hermano, y de diálogo que en este momento escapa a los límites que nos hemos propuesto del tema. Pero no es que le estemos sacando la vuelta, es un tema profundo, tiene que ver también con una amplia discusión por parte de los universitarios de hoy en día que pretenden eliminar la Trinidad sobre bases de terminología y ciertas concepciones, pero yo creo que lo dejaremos para después, ¿verdad, hermano? Jesús, nuestro hermano Jesús lo sabe. Hermana Irma, la Septuaginta corresponde al siglo III, II antes de Cristo, y el Códice Sinaítico es el siglo IV después de Cristo. Comprenderá que no es documento que pertenece a la Septuaginta. Saludos. Hace un momento afirmábamos que pertenece a la Septuaginta en el sentido, hermano, de que es copia, ¿verdad? En este sentido, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano están de lo que decía la hermana, ¿no? Es decir, cómo se transmitió la Septuaginta, pues evidentemente hubo copias. Fue la única manera. Comenzaron los escritos de la Septuaginta con el Pentateuco y se fueron completando los libros. Y de ahí copias. Es una Biblia griega, ¿no? Así es. Igual que el Irma Banderas, gracias por la aclaración, hermano Jesús. José Salvador Espina, muchas gracias, queridos hermanos, por compartirnos la bella palabra del Señor y gracias por hacerlo de un modo tan sencillo. Bendiciones. Desde San Juan, Argentina. Dios en ustedes y nosotros siempre. Amén, hermano. Gracias, hermano. José Salvador. Nuestro hermano Jesús Lozada. Entonces resulta que tiene razón Sociedad Bíblica Iberoamericana y lo que iban a quemar eran los manuscritos del Códice Sinaítico. No, hermano. No, yo creo que o eran copias de la misma códice. O eran copias, pero el Códice Sinaítico como tal, como de una pieza, lo tuvo Tischendorf en sus manos. Gracias a que el abad aquel lo puso en las manos de Tischendorf.
Irma Valderas, muchas gracias, hermano Armando. Entonces entiendo que el Códice Sinaítico contiene copias de las 70 y además los escritos del Nuevo Testamento. Por favor, corríjanme si estoy equivocado. Está bien. Nuestro hermano Alexander Porras. Si mi hermano, sé que también se puede traducir como usted bien lo dice, pero el problema veo yo, y en verdad veo yo, eso se tiene como grandes puestos y no como lo que realmente es una vida de servicio. Como grandes puestos honoríficos, lamentablemente, hermano, en la historia de la iglesia ocurrió así. Sobre todo en la iglesia de Occidente. Se estratificó en jerarquías que todavía perduran. Es que hubo 1000 años, hermano, donde después de Constantino, hubo 1000 años en el que se fue construyendo esta idea y la reforma no se pudo hacer, no lo pudo quitar. Y se ha perpetuado, ¿no? Que fueron construyendo todo esto. El problema casi siempre está con los seguidores. Los reformadores sabían que la tarea de la reforma los superaba en el tiempo, en las muchísimas cosas que había todavía que realizar para reformar. Era mucho, ¿no? Fueron 1000 años de ir construyendo eso. ¿Cómo podemos borrar, verdad, en 20 o 30 años el efecto de 1000 años atrás? Sí, hubo cosas que no se pudo quitar la reforma. Sin embargo, la reforma tuvo su papel importantísimo en la separación de la iglesia y en el desarrollo de la iglesia cristiana, reformada y todo eso. Aunque bueno. De hecho, los reformadores veían la tarea mucho más grande que la que ellos podían realizar en sus circunstancias. Ellos decían que la iglesia debería reformarse siempre. Ecclesia semper reformanda. La iglesia debe reformarse siempre. El problema son los seguidores que estratifican, que fosilizan, que detienen esto al convertir en la palabra, el mandato, la sugerencia de los reformadores, termina cuando los seguidores dicen, esto es todo lo que necesitamos. ¿O eres tú mejor que el gran maestro Lutero? ¿Eres tú mejor que el gran maestro Calvino? Y todas las otras reformas que se fueron haciendo atravesaron por un mar de penurias, porque la palabra de los reformadores se volvió... Aunque había una iglesia ahí subterránea, hermano, que yo no conozco nada de eso, pero tú sí. Sí, una iglesia subterránea. A lo mejor habría que puntualizar algunos datos históricos, ¿no, hermano? De la iglesia que se mantuvo en la Edad Media, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el autor Leonard Verduin. Que tiene 2 asombrosos libros, son parte de estudios históricos. A lo mejor convendría, ¿no, hermano? Platicar acerca del desarrollo de esa iglesia clandestina, ¿verdad? Bueno, sí tenemos que hacerlo. Y bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a dejar en este momento, aunque hay un par de puntos más. Hermano, ¿qué debo entender de Iglesia de Occidente? ¿Qué lugar es? Perdón. Yo creo que me refiero, hermano, a la iglesia que surgió de Europa occidental, que tiene sus distinciones con la iglesia que se fundó en el Oriente a través de la obra de los padres apostólicos de los primeros siglos, hilvanados junto con Juan Crisóstomo, y bueno, que también está fuertemente jerarquizado, ¿no? O sea, el proceso de jerarquización, o parece ser, para decirlo de otro modo, ninguna
Ninguna iglesia que se dice cristiana, tanto en el Oriente como en el Occidente, pudo sustraerse a este proceso de creciente jerarquización que anuló el sacerdocio de todos los creyentes. Hermano Jesús, si el Códice Sinaítico contiene parte o totalidad de la Septuaginta, diríamos que el Códice Sinaítico contiene la Septuaginta y no al revés, que la Septuaginta contiene al Códice Sinaítico, ¿verdad? Si es que código más, códigos dice. Lo voy a repetir. Si el Códice Sinaítico contiene parte o totalidad de la Septuaginta, diríamos que el Códice Sinaítico contiene a la Septuaginta y no al revés, es decir, que la Septuaginta contiene al Códice Sinaítico. No, es como lo presenta al principio, porque la Septuaginta en realidad se termina hasta el siglo I después de Cristo. Y vienen todos los libros históricos, incluyendo todos los históricos, macabeos, deuterocanónicos, que se fueron traduciendo en este lapso que tú mencionas, que fue a partir del siglo II antes de Cristo, bueno, 3 antes de Cristo, sí, más o menos el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Como del 230, 250 sí. antes de Cristo, hasta el año, no sé. Hasta el siglo I. Sí. Y en un principio, en la primera traducción que hacen los 70s, no estaban todos los históricos, solamente ellos tradujeron el Pentateuco. Originalmente. Pero ya para los días de Pablo, porque los escritores del Nuevo Testamento, que ya están citando a Isaías. Pero ya era siglo I. Ya estaban los profetas. No, el autor de Hebreos, sencillamente. El autor de Hebreos que con toda seguridad contenía una copia de ella por la cantidad de citas que hace. Nuestro Señor Jesús nos añade aquí una liga, ¿verdad? Una liga que vamos a dejar aquí, que trata sobre el Códice Sinaítico o Códex Sinaíticos. Pues lo dejamos aquí para que nuestros hermanos o hermanas interesadas en el tema puedan entrar, explorar y ampliar su conocimiento. Bueno, pues hermanos y hermanas, si no hay alguna otra cosa más que añadir, nos despedimos agradeciendo mucho su presencia y su programa Charlas Bíblicas, esperando, si él así lo permite. Nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga y muchas gracias a nuestro hermano Jesús por su trabajo en la difusión del programa. Buenas noches. Buenas noches.